Gracias por acompañarnos en este nuevo ciclo de entrevistas de los premios Quirino. Este año, la animación española acapara las nominaciones en la categoría Mejor Largometraje con 3 de las 4 nominadas. Si bien los finalistas cuentan con reconocidas trayectorias en el rubro audiovisual, todos ellos llegan a los premios Quirino con su primer trabajo como realizadores de un largometraje animado. Dirigida al público infantil, Jane y los monstruos, de la directora gallega Lorena Ares, es protagonizado por una adorable niña apasionada por los monstruos que un día logra acceder al mundo que estos seres habitan. El sueño de la sultana, del artista donostiarra Isabel Erguera, surgió a partir de un cuento de ciencia ficción feminista escrito en Bengala en 1905. El film se convirtió en la primera película de animación europea en competir en la sección oficial del Festival de San Sebastián. Completa la participación española en esta categoría Robot Dreams, cuarto largometraje del bilbaíno Pablo Berger y primero de animación. La película es una adaptación de la novela gráfica de Sarah Baron y retrata el profundo vínculo entre un perro y un robot en la Nueva York de los años 80. El film ganó 2 Goyas, un Annie y fue nominado en los premios Oscar. El único título latinoamericano en esta categoría es el largometraje argentino El Paraíso, un film noir ambientado en la ciudad de Rosario en 1926, codirigido entre el productor Fernando Siriani y Federico Moreno Bresser, quien en 2016 dirigió Tierra de Rufianes, una miniserie que sirvió como inspiración para El Paraíso, su primer largometraje. Para conocer más acerca de estos 4 proyectos, conversamos con sus 5 realizadores. Sin duda, en cada película aprendes algo. Y lo que he ido aprendiendo en cada una de ellas, y sobre todo yo creo que más en esta, es que dirigir, más que dar órdenes o tener las ideas claras, es escuchar y evaluar. Y sin duda el director tiene que tomar la última decisión. Y sin duda en una película como esta, de animación, un medio que desconocía, he tenido que contar con muy buenos colaboradores, estar muy atento a lo que me proponían y luego actuar siempre a favor de la historia. Al final, el mapa del tesoro, la razón por la que hago cine es para contar historias. Y todas las decisiones que he tomado para hacer esta película y también mis anteriores es lo que hacen que la historia funcione mejor y sea más emocionante en el caso de Robot. Tengo aquí la novela gráfica, la edición española. La descubrí hace mucho tiempo, en el año 2010, porque colecciono novelas gráficas que no tienen bocadillos, que no tienen diálogos, porque cuando mi hija era pequeña, cuando tenía pocos años, quería compartir mi amor por la lectura y descubrí que existían este tipo de novelas. La compré, me enamoró, a mi hija le encantó y se convirtió en una de mis novelas gráficas favoritas, pero la dejé en una estantería durante 8 años. Cuando la leí por primera vez no pensé en hacer una película. Fue en el 2018 cuando la volví a leer y esta vez, al llegar al final, estaba absolutamente conmovido por la historia. Me había tocado de una manera muy profunda. Y te diré qué ocurrió en esos 8 años. Yo perdí uno de mis mejores amigos, perdí a mi madre, perdí un montón de personas queridas, entonces la leí de una manera diferente. Y si quería contar esta historia sobre la amistad, las relaciones, su fragilidad y cómo lo superamos a través de la memoria, la pérdida, tenía que hacer una película de animación, algo que no había pensado hacer en mi vida. La película es old school, es
hand-drawn, dibujada a mano, animación tradicional. Y como bien saben los aficionados a la animación, no usamos papel, sino que utilizamos Cintiq, lápiz ópticos, pero lo que utilizamos son grandes artistas, grandes dibujantes, y eso ha sido, la herramienta que hemos utilizado ha sido Toon Boom, el software ha sido Harmony, y hemos tenido 2 estudios, uno en Madrid y otro en Pamplona. El director de animación es Benoît Ferremont, uno de los grandes animadores europeos. Él es belga y vino a pasar 2 años con nosotros. Y el director de arte, José Luis Ágreda, uno de los grandes ilustradores y dibujantes de arte y directores de arte de animación, ha sido el que más tiempo ha estado con nosotros, ya que ha estado desde el comienzo, desde que era la fase de storyboard. Creo que los directores somos el resultado de todo lo que hemos consumido, y sin duda yo soy gran consumidor de la animación, aunque es mi primera película como director. Sin duda empezó en mi niñez. Yo creo que todos los directores de mi generación hemos crecido con Disney, pero luego la televisión sin duda siempre ha sido una gran influencia y un gran proveedor de animación. Yo crecí con la animación japonesa desde que era muy pequeño. Recuerdo Mazinger Z, recuerdo Meteoro, pero si quiero marcar una influencia clave en mi adolescencia y como creador y como influencia en esta película, sin duda son 2 series de animación de Takahata, Heidi y Marco. Eh, para mí fue como un gran descubrimiento ver cómo una serie de animación o cómo la animación podía tocar temas adultos, complejos, y con un estilo de interpretación mucho más contenida y mucho más parecida al cine de imagen real. Está claro que hay que dar un gran salto en el tiempo. Estaba hablando de los 80. Sin duda para mí hay un momento clave que es el siglo XXI, y hay, bueno, y también finales del siglo XX, y sin duda la mayor influencia en Robot Dreams, si hay que decir una por encima de todas, es Ghibli, y sin duda es Miyazaki y Takahata. Y hay que hablar de los dos. Muchas veces hablamos de Miyazaki, pero nos olvidamos de Takahata. Y yo creo que Ghibli es como los Beatles, Paul McCartney y John Lennon. Los dos son importantes. Y yo sí que tengo una más conexión con Takahata porque no soy artista, no soy dibujante, y Takahata tampoco lo era. Miyazaki sí que crea sus mundos y tiene un mundo personal, pero Takahata es más un contador de historias, y eso es lo que yo soy. Y sin duda, cuando estábamos haciendo Robot Dreams, cuando teníamos dudas, no mirábamos la filmografía de los maestros. También hay otro director que fue una gran influencia en Robot Dreams, que es Sylvain Chomet. Sin duda, Bienvenidos a Belleville o The Illusionist son esas 2 grandes películas que no tienen diálogo o apenas tienen diálogo, que fueron gran influencia en el proceso de creación de la película. Y tampoco podemos olvidar que uno de los directores de animación de Bienvenidos a Belleville es Benoît Ferremont, que es el encargado de la dirección de animación en Robot Dreams. Así que la influencia de este creador está muy presente en nuestra película. La película Robot Dreams es una película hispano-francesa, por una razón muy sencilla. Mis últimas 3 películas son hispano-francesas, entonces tengo un coproductor francés que trabaja conmigo en imagen real.
También es el mismo, tengo el productor español es Arcadia, que también son los productores de mis últimas 3 películas. Trabajaron conmigo en Blancanieves, han vuelto a trabajar en Abracadabra y ahora en Robot Dreams. Entonces tenemos ya un sistema de producción que es el hispano-francés. Eh, lo más complejo de esta película ha sido poner en marcha la producción en sí. Inicialmente esta película se iba a realizar con el estudio de animación Cartoon Saloon. Eh, Debido al COVID y a la pandemia no pudo ser y al final tuvimos que crear nuestros propios estudios de animación y crear nuestros propios equipos con la dificultad que eso conlleva. Tuvimos que comprar equipos, buscar animadores, crear un pipeline y los buscamos por toda Europa. O sea, obviamente hay muchos animadores españoles, pero también hay animadores franceses, hay animadores belgas, hay animadores checos, hay animadores daneses. O sea, que ha sido un gran equipo europeo. eh, y ahí tuvimos la suerte de contar con 2 jefes de equipo, como ya he dicho antes, muy experimentados, como es Benoit Ferremont y como es José Luis Ágreda. Pero eso hay que añadir también a un gran creador, diseñador de personajes, Daniel Fernández Casas, que también es muy experimentado, trabaja habitualmente con Illumination. Y también hay que añadir un equipo que suele trabajar conmigo habitualmente en las películas de imagen real. Yo trabajo con el músico Alfonso de Villayonga en todas mis películas, la diseñadora de sonido Fabiola Ordollo ha trabajado en mis películas, y, y sin duda una de mis colaboradoras más importantes que ha trabajado en todas mis películas, que es Yuko Harami, que siempre se encarga de la edición musical y la documentación de la película. Robot Dreams está hecha para mí. O sea, yo soy el espectador, si no el final, el primer espectador de la película. Yo quería hacer, o todas las películas que he hecho hasta ahora, las he hecho pensando en Pablo Berger, espectador. Yo, antes que director, soy amante de cine y yo solamente puedo tomar decisiones en función de lo que a mí me gusta. La novela gráfica, cuando la hizo Sarah Baron, la hizo para ella también y para un público adulto. Lo que pasa es que la novela gráfica enseguida fue abrazada por el público infantil. Y también ha pasado un poco con esto con la película. La película Robot Dreams está hecha pensada para un público adulto. Y si vemos un poco la carrera que ha tenido la película se estrenó en Cannes. Obviamente es para un público cinéfilo, pero no me gusta a mí el cine que excluye. Creo que es una película que está abierta, que también es para sin duda, el aficionado a la animación, pero sin duda también es para ese espectador que quiere pasar un buen rato en el cine. Pero no nos olvidamos de los niños, porque a esta película se han acercado niños de tempranísima edad. Yo me he encontrado con abuelos o padres que han venido con niños de 3 años y me han dicho, es la primera película que van a ver en su vida. Obviamente me hace mucha ilusión. No, no creo en películas que excluyan, creo en películas que atraigan al público más amplio posible a la sala cinematográfica. Es verdad que Robot ha tenido un largo recorrido de festivales. Todo empezó en el Festival de Cannes, el sueño de todo director de cine. O sea, fue maravilloso estar en la selección oficial, andar la alfombra roja, subir las escaleras y que Thierry Frémaux presente tu película. Eso fue un gran acontecimiento para todos nosotros. Pero sin duda, el Cannes de la animación es Annecy. O sea, ir a Annecy y encontrarse ese público que llena las salas, que ama la animación, es súper excitante. Pero, como he dicho, nuestra película no es una película cerrada. Otro festival clave fue el Festival de Sitges, que es el Cannes del cine fantástico. Estar en una sala con 1.300 personas, increíble. Pero es que nuestro recorrido ha sido tan largo y ha tenido tantos momentos increíbles. Los premios de cine europeo, los Goya, y ya para acabar, no para acabar los Oscar, para acabar los Quirino, nos quedan los Platino. Sin duda, destacar los Oscars. Yo creo que
para todo director de cine siempre es un sueño. Los Oscars podemos llamarlo las Olimpiadas del cine, y ser una de las 5 películas finalistas en los Oscars, compartir nominación con el maestro Miyazaki, me quito el sombrero, Hayao-san, y con otras grandes películas del cine de animación mundial de este año, como Spider-Man, como Nimona, como Elemental. Es un honor para un primerizo como yo. Y sin duda la aventura de los Oscars me ha permitido conocer a muchos de estos directores y compartir nuestras experiencias. Así que para mí ha sido una montaña rusa, o está siendo una montaña rusa, y, y siempre el premio más especial es el siguiente. O sea que ahora lo que estoy ilusionado es con los premios Quirino. Bueno, han sido muchísimos y no tiene nada que ver el hacer un corto con un largo. La resistencia, yo creo que eso ha sido el mantenerse motivada y estimulada a lo largo de los años, porque la financiación ha tardado tiempo, porque la producción ha sido lenta, porque de alguna manera para mí era importante mantener esa característica más artesana, más de la pintura, y eso lleva tiempo. O sea que para mí ha sido eso, se han multiplicado los tiempos por 10 y eso ha sido un gran aprendizaje. También el delegar el trabajo en un equipo y el delegar el talento también, lo cual ha sido para mí un ejercicio de humildad y modestia y de confianza. Porque hasta ahora en los cortos se trabaja con un grupo siempre muy pequeño y el trabajar con un grupo más grande, pues eso, me ha tenido que cambiar mucho toda mi actitud también ante la realización, ya no dirección, sino a la realización de una película. Look, who got stuck up there? What a disgrace! As if divorcing a husband wasn't a big enough scandal. Now she has to make a spectacle of herself. But why you have to be so hard on her? Domestic issues, marital problems should be settled in the privacy of the home. Las 3 técnicas que he utilizado tienen que ver o bien simbólicamente o bien conceptualmente con cada una de las historias que quería contar. Y comienzo por aquella que ha sido como el catalizador de todo, y fue El País de las Mujeres, porque ahí fue como comencé yo a trabajar en esta película, haciendo talleres con mujeres en la India para ver cuál era la relevancia de la utopía feminista que propuso Begum Rokhaya Hossein hace 100 años. Y con ellas trabajé haciendo diseños con su oficio, que es el pintar sobre la piel de la mujer. Y por eso que la parte del País de las Mujeres que está hecho con tatuaje temporal, con henna, es como algo que tiene mucho que ver con las mujeres y con la manera con la que comencé este proyecto. El teatro de sombras, con esta técnica de los recortables con la que muestro la vida de la escritora de Begum Rokhaya Hossein, me pareció también importante porque de alguna manera como recreaba ese teatro de sombras de comienzos de siglo que probablemente Rokhaya pudo ver
y a través del cual se contaban no solo historias, sino también las novedades, lo que estaba ocurriendo, las noticias, ¿no? Y me pareció que eso también era muy importante, recrearlo y ser más ajustada de alguna manera, ayudar un poquito también a contar sobre el tiempo de Begum Roquella. Y por último, la parte del 2D, que es todo el viaje de Inés, que es como el canvas, la pintura en la que se sujeta todo. Esto me parecía que tenía que tener relación con mis propios cuadernos, con mis pinturas, con mis bocetos cuando viajo, y por eso mismo que está hecho en acuarela y en 2D. Así que cada uno debe conformar tanto una época como una especie de conexión emocional con cada una de las historias. Bueno, la cuestión de los idiomas y de que la película sea en tantos idiomas es que porque cuando uno viaja, uno se encuentra con todo tipo de idiomas. Algunos los entiende, otros no, pero lo que sí es cierto es que desarrollamos una capacidad de comprender por sonidos, ¿no? Y para mí era muy importante reconstruir ese paisaje sonoro del viaje. Por eso que la utilización de las distintas lenguas y después trabajar. También lo que sí ha sido es que hemos grabado allí de donde estábamos reconstruyendo el lugar, de allí es también de donde parte el sonido. Hemos grabado en la India, hemos grabado en Donosti, hemos grabado en aquellos sitios donde las escenas se llevan a cabo. Por eso que tiene como un poquito de carácter documental. Y lo de coproducir con Alemania, la verdad que ha sido una gran experiencia porque entraron al final, pero verdaderamente nos sacaron también de las estrecheces del último momento de la producción de la peli. Así que por ahora ha sido muy bien. Y trabajar con la India, yo había trabajado muchísimo ya en muchos de mis cortos, los había hecho o coproducido en la India, sí que allí tengo un equipo de gente con el que he trabajado desde hace mucho tiempo, con el que me resultaba muy fácil trabajar. Por eso que la parte en la India, a pesar de que es en otro idioma, a pesar de que es con gente muy diferente, me ha resultado muy sencilla por la experiencia que tenía. El libro fue en el momento que lo descubrí, en el que lo vi, era una galería de arte que entré de casualidad. Y cuando leí Una utopía feminista escrita por una mujer en 1905, que no había tenido acceso a la educación formal, y a través de esta utopía feminista, esta vuelta de tuerca a los roles del hombre y de la mujer, lo que reivindicaba era la educación de la mujer, la independencia, el tener el poder, tener un poder económico, y sobre todo lo que proponía es que era un mundo totalmente al revés, donde los hombres estaban en reclusión y las mujeres eran las que estaban al mando de todo. Me pareció tan extraordinario, tan radical, que en ese momento me acordé de mi madre, de mi abuela, de mis hermanas y de mis amigas, y de pronto se me hizo una gran bola y dije, bueno, pues con esto tuve la corazonada de que eso era una historia en la que me quería meter en los próximos años, y así ha sido. Un cuento del cual a lo largo de estos años, y teniéndolo como mi libro de cabecera, he aprendido mucho. En el mundo de la animación, yo vengo de la animación de cortos, eso es lo que controlo. Y hay siempre, y por tradición, ha habido incluso más mujeres que hombres. También porque el trabajo de animación era una cosa que la podías hacer en tu espacio, que la podías hacer poco a poco, que no tenías por qué ausentarte del entorno doméstico, y que a lo largo de la historia y en la animación independiente, no estoy hablando de la animación más industrial, siempre la mujer ha tenido mucho protagonismo. Otra cosa es la animación industrial. La animación industrial, como cualquier otro trabajo, tradicionalmente era el hombre. Y también en la animación yo creo que es una manera de representación que está
por los cánones que tenemos del movimiento que nos han acostumbrado por Disney, estamos acostumbrados a grandes dinámicas, a grandes movimientos, lo cual en el hombre siempre se ha sentido mucho más seguro que en la mujer. La mujer, digamos que en la animación es mucho más sutil en cuanto a la actuación, la sutileza del movimiento, mientras que el hombre son grandes acciones. Em, y por eso mismo también es como que, de alguna manera, no sé si una cosa se ha impuesto sobre la otra, pero como que la animación industrial siempre ha existido mucho más hombres y en la animación más personal, más independiente, siempre han sido mujeres. Incluso hoy en día, en los largometrajes de animación independientes, hay más de un 50% son mujeres. Amar. Inez, finally. It's so great to see you. Querida, you are looking good, I must say, beautiful as ever. Come. Al público ha sido muy variado y la película está muy bien en festivales y cuando se la acompaña es cuando uno se da cuenta del trabajo que ha hecho. Pero la mayor satisfacción probablemente para mí y en estos momentos ha sido el estreno en la India y lo bien que está funcionando en la India. La gente se acerca, cómo se emociona y de pronto uno se da cuenta de que aquello, todo ese amor que tengo por la India, por ese país, por las mujeres de ese país, de alguna manera se transmite. Y que al otro lado hay un receptor, una receptora que, que está ahí donde yo me esperaba que estuviera. Pues cuando era pequeña yo era una niña muy miedosa, siempre me dio mucho miedo a la oscuridad, tenía terrores nocturnos, me daban miedo los monstruos. Entonces yo creo que esta película me cautivó porque realmente trata de acercar el mundo de los monstruos como algo amable, ¿no? Como algo simpático y algo que no te debe dar miedo. Eso fue lo que más me gustó, ¿no? Plantear que un niño pequeño pueda ver esta película y entender que no tiene que tener miedo a lo desconocido ni a las criaturas extrañas. ¿Un monstruo? Creo que uno de los mayores aprendizajes cuando te enfrentas a tu ópera prima, tu primera dirección, es entender que necesitas rodearte de un equipo que sea mejor que tú en cada una de las tareas que cada persona del equipo tiene que desempeñar y que necesitas el abrigo de este equipo para que la película salga bien.
que al final acabas formando una pequeña gran familia y que realmente tienes que ganarte el respeto de la gente con la que trabajas. Y tienes que tener esa capacidad de saber siempre qué dirección seguir, hacia dónde ir. Ser un poco como el rey Theoden en El Señor de los Anillos. Es como tienes que arengar, pero a la vez tú también tienes que combatir y tú también tienes que trabajar mucho. Y de esta manera yo creo que te acabas como ganando el respeto y el apoyo. Y lo más importante para mí es sentir el apoyo de esta pequeña familia que hemos formado con Hannah y los monstruos. Pues en Hannah y los monstruos utilizamos la animación 3D, pero con los personajes en 3D. Pero sí que es cierto que hemos utilizado muchos backgrounds en 2D. Entonces, en algún momento hemos proyectado 2D sobre background en 3D si teníamos que hacer algún tipo de movimiento de cámara en el cual el paralaje 2D no era suficiente. Pero hemos hecho una integración que yo creo que es lo que le da este aspecto artístico diferencial que tiene ahora mismo la película, ¿no? Porque sí que tiene, yo creo que tiene un desarrollo, un diseño de producción muy chulo. Todo esto viene un poquito de OVO Time Entertainment, que es la empresa con la que trabajamos en Cataluña. Y sí que los personajes he intentado siempre utilizar, bueno, las cámaras he intentado utilizar siempre unas cámaras que sean como muy estáticas, que tenga todo un poco una apariencia como de cuento ilustrado, siempre proponiendo overlays ¿no? Para hacer este tipo de encuadres o de viñeteado en los planos. Y tenemos algunos efectos que sí que se han hecho en 3D, pero tenemos otros efectos que se han hecho en 2D. Y luego, bueno, destacar ahí la labor de composición que se hizo también. Bueno, Marcos García, que hizo también un trabajo de composición chulísimo, apoyado por Peraclos, por Jacob, por Albert. O sea, se ha conseguido al final una estética que yo creo que es bastante resultona y bastante singular. Bueno, desde guión, que ya nos llegó pues un trabajo bastante hecho de qué tipo de monstruos, qué monstruos íbamos a tener como protagonistas. A partir de ahí empezamos a trabajar un poco las personalidades que iba a tener cada monstruo. Y, por ejemplo, veíamos que Loba, que era como una hippie, no a la guerra, siempre hablar, pues pensamos un poco desde el departamento de Botime, pues el cómo crear estas casas, que era como una tienda de campaña, ¿no? Buscando un poquito lo hippie, buscando un poco cómo Nessie tenía este aire conspiracionista, cómo íbamos a crear una casa que tuviese que ver con el mar, porque Nessie es anfibia, pero a la vez tuviesen millones de cámaras filmando y como muchos carteles de prohibido el paso, no entres aquí, ¿no? Para reforzar esta sensación conspiracionista. Y Yeti es el caso que más gracia me hace porque es como el más grande de todos, el más peludo y el que puede tener unos dientes más aterradores, pero luego en el fondo tenía este carácter de estar siempre preocupado por su salud y hay que me voy a poner enfermo y siempre tengo frío y bueno, como creamos un poco su entorno, teniendo en cuenta que él venía del Himalaya, buscando referencias en el Himalaya, tanto de objetos como de edificaciones, y al final cuando teníamos la casa entera fue como, ¿y si le ponemos un abrigo también a la casa? ¿No? Y crear, bueno, vas creando un poquito de pequeño, tienes el personaje y el personaje va creciendo su entorno, va creciendo cómo es todo lo que le rodea, y luego todo eso lo mezclas pues en un pueblo que tenía que tener toques mágicos, evidentemente, ¿no? Porque si llevamos a Hannah a un pueblo de los monstruos y es igual que en nuestra ciudad, pues te va a dar un poco igual. Pues cómo íbamos mezclando todos los elementos para que todo eso tuviese una personalidad diferencial a la que tendría un pueblo humano. Y, por ejemplo, con Gárgola nos hacía mucha gracia que era muy pequeñita, con muy mala leche, y cómo crear pues que su casa fuera muy alta, ¿no? Como ella es muy pequeñita, pues que tuviese una casa muy alta, que los elementos que tenía en esta casa, como pueden ser el telescopio, fuesen gigantescos y desproporcionados comparados con el tamaño del personaje. Y siempre en la búsqueda de los contrastes, ¿no? Animación, si es algo que tiene y que funciona siempre muy bien, es buscar el contraste, tanto en los movimientos, cuando estás animando a los personajes, como en la creación propia de los personajes. Que tenga siempre personajes que sean muy diferentes y que juntos conecten, pero conecten precisamente por estas diferencias. Y más aún cuando estás haciendo una película que lo que te está hablando todo el rato es, oye, ser diferente está bien, no pasa nada porque no seas igual al que tienes al lado, ¿no? Queríamos que todo el entorno, todo el arte,
todo captase esta sensación y esta idea de celebración de la diversidad, que es algo que me parece que aúna muy bien la intención de la película. A la hora de buscar el público hablamos mucho con David y Ángeles de Mr. Miyagi Films, los productores, con Pera Clos, que es el director de Time Entertainment. Estuvimos calculando mucho qué público iba a ser, ¿no? Y al final nos decidimos porque fueran público, pero niños pequeños. Realmente no estamos haciendo una película que igual tiene 1000 capas y que pueden tener algunos chistes que van más dirigidos hacia adultos. Sí que hay alguna cosita por ahí escondida, pero queríamos que fuera una película que tuviese una narrativa exclusiva para niños, que un niño pequeño viese la película, la entienda perfectamente, no se aburra, no desconecte, no pase miedo, no tenga tensión. Algo que me ha encantado ver es que esta película ha sido la primera película de muchísima audiencia, partiendo desde conocidos míos que han llevado a sus hijos por primera vez y me decían: oye, es la primera vez que mi hijo está 1 hora y media sentado en la silla viendo la película y lo entiende todo, no desconecta y termina cantando, ¿no? Esto ha sido maravilloso. Y para mí era muy importante que todo tuviese un humor muy blanco, que no hubiese representaciones de conductas no apropiadas para niños, que no hubiese maltrato en el lenguaje de unos personajes a otros, ni acciones que pudiesen luego repetirse por un niño y que causara algún daño. Y sobre todo la idea que tenía siempre en la cabeza era qué es lo que disfrutarían y lo que me gustaría que viesen mis sobrinas, ¿no? Que por aquella, cuando empezamos, tenían una edad, pues eso, de 6 años, 5, y me dediqué a trabajar en la película pensando todo el tiempo en qué es lo que me gustaría que poder enseñarles y que ellas disfrutasen. Y yo creo que funciona muy bien, que realmente cuando apuntas muy fino el tiro, luego se expande, ¿no? Es como que si tú dices, me gusta mucho cuando piensas en un proyecto pensar en un nicho muy concreto, porque creo que si llegas a ese nicho y funciona bien es como que luego se expande y que más gente, le interesa más gente. Y creo que en este caso sí que ha ocurrido. Estamos viendo cómo los colegios están disfrutando muchísimo, utilizan esta película de manera educativa, los niños se divierten, acaban captando muy bien el mensaje, que para nosotros es muy importante esa parte. Estoy estrenando ahora mismo un cortometraje que se llama Cafuné. Es un cortometraje dirigido a público familiar, tanto que trata el drama de los naufragios, de los refugiados cuando vienen en pateras a España. Está teniendo un recorrido muy bonito, se ha estrenado en Málaga y ya se ha llevado la mención especial del jurado y está ahora empezando pues, su recorrido por festivales. Y estoy comenzando ahora con otra película, un largometraje que es para público familiar, con tintes más comercial que este cortometraje, que se llama Dino Games y que es una codirección con mi compañero de estudio y de vida, Carlos Fernández de Vigo, y que es básicamente una... Ay, perdón. Ay. Y que es un largometraje que recoge muchísimo de los años 80, de estas películas grupales de los Goonies, en las cuales los niños tenían que tomar la responsabilidad, ¿no? Un poco lo que vemos ahora también con Stranger Things, que son un grupo de chavales, cada uno con su personalidad muy marcada, que entran dentro de una aventura, que tienen que acabar trabajando en grupo para solucionar los problemas y sobre todo que tienen que enfrentarse ellos a los problemas, que no van a tener adultos que les ayuden, tienen que ser ellos los que tomen la responsabilidad. Y bueno, este grupo de chicos pues se ven absorbidos dentro de un videojuego, que no es tanto un videojuego sino un nuevo universo, y allí, bueno, pues tendrán que encontrar cada uno su lugar en el mundo también, porque son unos adolescentes que están un poco pues encontrándose a ver hacia dónde van. Y muchísimas ganas porque es un desarrollo que llevamos desde hace igual 9 años. Y es guión nuestro, también está guionizado por un equipo de Los Ángeles, Hardy Hole. Tiene el diseño de personajes de Grangel Studios, que son una maravilla. No sé si los conoces, de La novia cadáver, Hotel Transilvania. Y tenemos una gente muy potente trabajando a nuestro alrededor, que al final lo bonito cuando eres director
Yo creo que es ir encontrando el equipo con el que trabajas bien, con el que te apoyas, con el que consigues que lo que tú aportas es 100 veces más que lo que aportarías con otro tipo de equipo, ¿no? Y bueno, con Dino Games creo que tenemos un equipazo, estoy encantada. Una maestra del camuflaje. ¡Vamos a morir todos! ¡Mamá! ¡Un monstruo! ¡Detrás! ¡Nos persigue! Y no sé si te has dado cuenta, pero vives en un pueblo de monstruos. ¿Qué esperabas encontrar? ¡Monstruos! ¡El monstruo! ¡Tres amigos! Los cambios fueron prácticamente drásticos. Cambiamos absolutamente todo el tipo de técnica, de pipeline, de metodología de trabajo, absolutamente. La serie fue básicamente una serie de animación 2D.5, que es una suerte de graphic novel animada. Básicamente se basaba en assets de ilustraciones llevadas a animación. Y la película del Paraíso, directamente, es una película hecha en 3D. Si bien usamos una técnica o un abordaje tecnológico distinto al típico 3D, en este caso usamos un motor de videojuegos como pieza fundamental del pipeline. La diferencia es bastante grande, ya que no solo técnicamente se utiliza otro tipo de artistas para hacer una película o la otra, o otro tipo de técnicos, sino que digamos, el campo cinematográfico que pudimos tener con la tecnología que adoptamos para El Paraíso es mucho más amplio y nos permitió obviamente trabajar las cámaras como nos parecía correcto en este caso de la película, tener un abordaje mucho más parecido o cercano a lo que se siente cuando uno está filmando, no tener la limitación del campo, en este caso, digamos, de poner la cámara en cualquier lugar que querramos, porque los sets estaban construidos en su totalidad, a diferencia que en la serie, que era bastante más limitado, era como una cuestión más de planos y de falsear un paralaje para que se sintiera que tiene profundidad. Allez, va, prends la place, va, prends le tuyau. Va, prends le tuyau, va, La inspiración, lo que a mí cuando vi la serie que hizo Fede me fascinó por la temática que abordaba y por un poco la cuestión histórica, digamos, porque era una serie que un poco te permitía surfear el universo de ese periodo de Rosario y de los gángsters y de las rufianes y de la prostitución y del negocio prostibulario. Y bueno, básicamente cuando digamos, las diferencias principales fue que, como un poco a partir de lo que decía Fede, lo que hicimos fue armar un entramado que respetaba mucho de la estructura que tenía la serie, pero básicamente hicimos un desarrollo argumental en términos de los personajes. Digo, lo que tal vez no tenía Tierra de Rufianes era un desarrollo y puesta en palabras, ¿no? La profundidad de los personajes. Entonces, un poco, básicamente, fue escribir un poco de cero el entramado de los personajes, básicamente. Estamos eligiendo esta técnica, digo técnica, pero en realidad es un esquema de producción, digamos, técnico en este caso. Por también, o sea, justamente la película que queríamos contar con Fer, con el presupuesto que teníamos, con las, digamos, condiciones que teníamos y todo, no había muchos caminos que si no era digamos, honestamente. Entonces, al principio la película iba a ser 2D, de hecho. Habíamos hecho incluso con Fer, teníamos nuestro primer reel de la película con el que empezamos a mover la película, era 2D, animación 2D. Y era una visión que teníamos muy linda de lo que queríamos hacer, pero cuando empezamos ni siquiera habíamos empezado a producir la película, justo se da que
al mismo tiempo empieza como todo este... Todavía no estaba como empujando muy fuerte, pero lo que es Unreal Engine, que es un motor de videojuegos, se estaba empezando a utilizar para publicidad o para ciertas cuestiones más de VFX, que yo estaba usando en el estudio en el que estaba trabajando. Y bueno, que estábamos junto con Fer en ese momento y dijimos, acá me parece que hay un camino, digamos, si logramos llevar esto a la película, nos abre un montón de puertas. Primero, la principal para nosotros siempre fue contar la película, cómo contar la película. Entonces, no íbamos a tirar eso abajo solamente por cambiar de técnica. Esta técnica nos permitía incluso contarla mejor, o por lo menos como dice Fer, incluso él viniendo más de live action que yo, sintiéndonos más cómodos a lo que es el cine o a lo que es el live action. Así que optamos por usar, en este caso, Unreal Engine como motor de videojuego, lo que tiene Unreal Engine, para el que no lo conoce, o cualquier tipo de motor de videojuego de los actuales, o la mayoría, permite básicamente trabajar gran parte del proceso en tiempo real. Es decir, todo lo que es la iluminación en tiempo real, se pueden previsualizar la película mucho más antes de lo que es un tiempo normal en producción de animación. En este caso nosotros pensá que cuando nosotros hicimos la película, éramos bastante pioneros, en la región absolutamente pioneros. Fuimos hasta el día de hoy una de las pocas películas que abordó este esquema de producción y que de hecho terminó estrenando una película y llevándola adelante. Muchos están todavía en el intento de armarlo. Y cuando lo hicimos no había un referente para mirar al costado y decir, ah, bueno, estos lo hicieron así. Así que fue mucho de ir probando y aprendiendo sobre la marcha. El gran, digamos, la gran diferencia en este caso es que es un pipeline híbrido, es decir, los assets se construyeron tradicionalmente en Maya o en ZBrush, digamos, en paquetes de 3D tradicionales. Se animó la película en Maya, con animadores tradicionales de 3D. Eso era algo importante también porque la película es un drama y justamente uno de los primeros, si querés, desafíos grandes que tuvimos con Fer al principio fue, nosotros tenemos que lograr que aparte teniendo el tremendo cast que teníamos de actores, digamos, que pusieron sus voces y su cuerpo, era, bueno, esto no puede morir en ese registro, tiene que pasar a la pantalla, tiene que pasar a estos personajes animados. Así que ahí también decidimos poner mucho peso en la animación 3D que se hizo en Maya, con un equipo de animadores que si bien era muy reducido, pero también es muy talentoso. Y bueno, y eso después, tanto animación como el planteo inicial de cámara, se transfirió todo a Unreal, donde básicamente en Unreal se construyeron los sets, se construyó todo el assembly, digamos que es el ensamblado de toda la escena, se construyeron las secuencias, iluminación, efectos, la gran mayoría de los efectos están hechos dentro del motor, y luego algunas cuestiones muy puntuales, como alguna toma quizás donde había algún, no sé, ahora se me viene a la mente un sangre en algún lugar, o alguna cuestión que queríamos muy puntual de dirección digamos, de efecto, lo hicimos en composición por fuera, en Nuke o en After Effects en este caso también. ¡Mierdas! Cuando empezamos a hacer la película nos pusimos un poco esa bandera de decir, hagamos que esta película, con todas sus limitaciones y sus, digamos, potencias, es decir, que se pueda mostrar que en Latinoamérica, con un equipo reducido de gente, con poca plata, pero con una buena historia para contar, se puede contar y se puede hacer. Y creo que eso, a mí por lo menos de mi lado, es como cuando empezamos la película, ese era mi objetivo, es terminar la película y decir, lo pudimos hacer, y que otra gente, otras camadas, quizás más chicos, lo que sea, vean y digan, puta, quiero hacer eso, o sea, quiero ir a juntarme con 20 personas y, digo 20 por decir 40 o 10 o 5, y poder contar una historia usando la tecnología que hoy estén, digamos, que se use, digamos. Hay muchas cosas que usamos hace 2 años que quizás hoy ya quedan viejas incluso. Creo que logramos sostenernos y apoyarnos entre los dos cuando las miradas de afuera eran muy cuestionadoras, digamos, sobre, no, pero vas a ser, viste, blanco y negro, adulto, época.
un drama, ¿viste? Y era como, no te voy a decir que fuimos muy cuestionados, pero con la mirada. ¿Y por qué decidieron hacer esta película animada, ¿no? Y yo le dije, bueno, es verdad que yo agarraba el guión que había terminado de escribir, y digo, en ese sentido, tanto Fede como yo éramos muy conscientes, ¿no? El guión que yo escribí era un guión que podía filmarse live action y que la decisión con Fede de origen va a ser animada, digamos. Es como, y había ahí, no era una decisión caprichosa, era una decisión artística también. Digo, esta historia, este guión, se volvía más original si lo hacíamos animado también. Y esa es una decisión también. Obviamente Rosario es como arranca de ahí por una cuestión de que se basa en la serie de Tierra Rufianes y porque yo soy rosarino y básicamente ahí es un poco el origen de mis influencias de ciertas estructuras arquitectónicas que quería traer y de ciertos lugares y demás. Después, obviamente el cine negro, o sea, los clásicos del cine negro y las películas, digamos, muchas de Scorsese, con Ferro nos gusta mucho Scorsese, entonces teníamos muchas, digamos, películas que nos gustaba también referenciar en cuanto a también la cadencia que tienen y su dirección y demás. Sí me acuerdo que uno de los, que en ese momento estaba muy de moda, o estaba como, ahora quizás bajó un poco, pero cuando estábamos haciendo la película, incluso cuando yo estaba terminando la serie, estaba Peaky Blinders, que es la serie, y nos gustó, o sea, si bien nuestra película fue por otro lado, digamos, terminó yendo por otro lado, pero siempre fue una buena referencia de cómo abordar quizás una temática o algo que está, digamos, remontado bastante atrás, pero con una mirada, digamos, en lo narrativo, un poco más moderna. Y nos gustaba mucho también incluso cómo trabajaba la música. Esa fue inspiracional. Después nosotros fuimos como tomando otros caminos, otras decisiones, porque la verdad que creo que de alguna forma a los dos nos sigue tirando también más lo clásico. Y por lo menos Paraíso queríamos que tenga esa cosa, digamos, no había ninguna película hecha de esta manera y queríamos que, digamos, no sea un bicho raro, sino que tenga como los pilares de ese cine. Pero sí, bueno, después la temática, a mí siempre me gustó mucho la temática de gángsters, digamos, toda esta, yo crecí escuchando, digamos, Rosario y la Chicago Argentina, digamos, y que después me di cuenta que muy raro que yo pensé que todos los rosarinos teníamos este concepto de Rosario, después me di cuenta que éramos muy, muy pocos, no sé por qué, pero cada vez que lo nombraba me miraban con cara rara, pero en Rosario se la conoce como la Chicago Argentina, y bueno, y eso fue como algo que yo desde mi lugar fue como siempre como mirando muchas películas de ese género, y bueno, y da la casualidad que desde que empecé a hacer cosas digamos, empecé a escribir cosas o ideas para hacer una animación, Tierra Rufianes fue la primera que hice cuando tenía, no sé, 18 años. Entonces, como que tengo 41, casi, no sé, 20 y pico años hablando de lo mismo. Hicimos una película que es de nicho. O sea, uno cuando hace animación, por lo general, evita, o por lo general, la mayoría de los que hacen animación evitan caer en esto. Van a algo que sea, bueno, ¿qué va a vender más? ¿Qué va a ser más comercial? ¿Qué va a ser más masivo? ¿O qué se consume hoy? Y van a eso. Nosotros fuimos como en la dirección totalmente contraria, porque ahora la animación de adulto está como vista un poco mejor. Ahora está como más de moda y está como más a través de series como Love, Death Robots, ese tipo de cosas, como que está más se aprecia más. Pero cuando nosotros empezamos a hacer esto era como medio, nos miraban hasta con cara como, ¿por qué hacen esto? Y creo que el blanco y negro, que es algo que siempre fue como algo que a mucha gente le da como rechazo o por alguna razón, digamos, no lo atrae. A mí en lo estético me parece como es sublime.